¿Alguna vez regresaste a un lugar de tu infancia solo para descubrir que ya no existe como lo recordabas? Así empezó todo con Campamento Colina Sorda. Años atrás fue nuestro refugio de verano, pero un día llegó una carta que el campamento estaba cerrada para siempre. Nada de despedidas, solo silencio. Ahí conocí a José y a Ana. La primera vez compartimos la cabaña 3 con otros chicos, aunque no nos hicimos amigos al instante. José hablaba hasta dormido y se reía de sus propios chistes. Ana, en cambio, parecía una enciclopedia. Al segundo día, ya se sabía el nombre de todos los monitores. Una noche, José y yo intentamos escabullirnos para hacer una broma. Ana nos sorprendió y, en lugar de delatarnos, inventó una excusa. Había perdido una pulsera y la estábamos ayudando a buscarla. Esa mentira piadosa nos salvó y selló nuestra amistad. Con los años nos mantuvimos en contacto, primero con cartas, luego llamadas robadas a los teléfonos de nuestros padres, hasta que cada uno tuvo el suyo. Pasamos tiempos separados, pero acabamos en universidades cercanas. Desde entonces nos volvimos inseparables. Un día, José mandó al grupo un video grabado con dron del viejo campamento. Estaba en ruinas, cabañas cayéndose, muelles podridos, la señal de entrada destruida. Ana escribió en el chat: "Lo extraño un poco". José bromeó sobre duchas heladas y quemaduras de sol, pero Ana respondió algo que nos dejó en silencio: "No extraño el lugar, sino lo que éramos juntos". Esa noche, José lanzó la idea: volver, solo por una noche, como antes. Ana protestó medio en broma: "Si llueve, duermo en el auto". Pero aceptamos. Cuando llegamos, nada era como lo recordábamos. Árboles invadiendo los caminos, la señal convertida en astillas, las cabañas hundidas en sus propias sombras. Y aún así, el fogón seguía ahí, casi intacto, como si hubiera esperado por nosotros. Encendimos una fogata, sacamos malvaviscos y, entre risas, recordamos juegos de infancia. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un silbido, no era viento, ni grillos, ni un chiste de José. Era la misma melodía de aquel juego infantil que solíamos jugar. Una voz invisible nos invitaba a jugar de nuevo. Lo que empezó como un recuerdo inocente, pronto se convirtió en una pesadilla. Ana cayó primero, su cuerpo retorcido de una forma imposible. Luego, José, atrapado por las mismas reglas que siempre había intentado romper. Y yo, con el corazón golpeándome el pecho, entendí la verdad. No era un simple eco del pasado, sino algo que había estado esperándonos todo ese tiempo. Y la única manera de sobrevivir era jugar. Mis manos, mi espalda y mis piernas no dejaban de temblar, como si mi cuerpo entero quisiera rendirse. El silbido volvió a sonar, cortante, como una aguja clavándose en mis nervios. Todavía escuchaba en mi mente la risa de José, la voz de Ana, pero ellos ya no estaban. Sus cuerpos seguían ahí, inertes, y yo pensaba como si fuese el único sobreviviente. Hundí las palmas en la tierra húmeda, rogándome que no olvidara respirar. Esto era real, no un sueño, no una pesadilla. Estaba sucediendo y tenía que resistir hasta el final. Todo en mí suplicaba correr, esconderme bajo la tierra, gritar hasta desgarrarme la garganta. Pero las reglas eran claras: quedarme inmóvil. No había escapatoria, no había atajos, solo obedecer al juego. Cuando el silbido se apagó, el silencio me golpeó como un muro. Era un vacío opresivo, tan denso que parecía tener peso. No era la calma normal de la noche, era un silencio vivo, expectante, como si algo invisible reptara alrededor, bordeando mi piel sin tocarla. Mis rodillas se tensaron hasta doler, los músculos luchando por no colapsar. Parpadeé con los ojos secos, y justo en ese instante, el silbido regresó, agudo y prolongado.
atravesando la oscuridad como un cuchillo. Tragué saliva, áspera, amarga, y me forcé a levantarme. Mis piernas no parecían mías, se movían como si arrastraran cadenas. Los pasos eran pesados, temblorosos, pero cada uno me acercaba a la figura que esperaba al frente, paciente. La distancia se reducía de forma cruel, y aún así me parecía interminable, como caminar en un sueño, donde el final se estira para nunca alcanzarlo. Entonces lo vi con más claridad. La cosa tenía forma humana, pero su silueta estaba rota, distorsionada. El fuego a lo lejos se colaba por los agujeros de su torso, y los rayos de luz escapaban como si su cuerpo fuese un farol quebrado. Cada rendija entre sus costillas era una herida abierta que no sangraba, sino que respiraba luz, y con cada exhalación un silbido salía disparado hacia mí. Un sonido fino, glacial, que me recorría la columna hasta entumecerme los dedos. Quise apartar la vista, cerrar los ojos, pero no podía. El miedo me mantenía atado. Me juré no pensar en la última regla, esa maldita orden que lo reducía todo a un gesto simple y aterrador: tocarlo. Ganar significaba rozar su piel, su forma, lo que fuera que sostenía a esa presencia, pero el bosque tenía sus propias trampas. Mi pie se enganchó en una raíz escondida bajo la hierba, y el mundo se dobló de golpe. Sentí el chasquido seco en el tobillo antes de que el dolor estallara, blanco y punzante. Grité ahogado mientras me desplomaba sobre la tierra, las rodillas hundiéndose en la grava, las manos desgarradas por piedras afiladas. Y en ese instante, el silbido se extinguió. El silencio que lo reemplazó fue insoportable. Me taladró los oídos como si fuera un grito mudo. El aire se volvió pesado, denso, cargado de espera. Podía sentir como algo me observaba desde todas partes. Cada sombra del bosque parecía inclinarse hacia mí. El miedo me paralizó. No podía moverme. El dolor en mi tobillo latía con furia, pero era nada comparado con la certeza de que estaba a un solo error de morir. Me pregunté cómo sería. ¿Me quebraría el cuello con un chasquido seco, como le ocurrió a José? ¿O me aplastaría sin piedad, como quedó Ana? Mi mente, desesperada, buscó refugio en recuerdos. Me vi de nuevo con mis padres en el primer día de campamento, caminando torpes, cargados de mochilas y nervios. Vi a José orgulloso, con su ridículo sable láser de plástico colgando, jurando que lo había traído por accidente. Vi a Ana con su sonrisa sarcástica, corrigiendo los nombres de los consejeros cada vez que los confundíamos. Éramos niños, éramos invencibles en nuestra ingenuidad. Y ahora ellos estaban muertos, y yo cojeaba al borde del mismo destino. El silbido regresó, agudo, cortante, clavándose en mis sienes como una aguja de hielo. Me levanté con torpeza, el tobillo ardiendo, convertido en un hierro candente que apenas podía sostenerme. Cada intento de apoyar el pie era una punzada que me recorría hasta la cadera. Tendría que avanzar cojeando, arrastrando el peso de mi cuerpo como un cadáver que se niega a caer. No bastaba con moverme. Debía hacerlo al compás del silbido, detenerme cuando el aire se callara, mantener el equilibrio aunque la agonía me partiera en dos. La distancia se acortaba con una lentitud cruel. 9 metros, 6, 3, y con cada paso, con cada respiración que coincidía con aquel sonido, mi mente se quebraba un poco más. Ya podía distinguirlo con claridad. Sus dedos largos, huesudos, rígidos como ramas secas, la piel pegada a un esqueleto demasiado humano para ser otra cosa, demasiado antinatural para ser un hombre. De él emanaba un olor metálico, acre, mezclado con humedad rancia, musgo y cenizas. Era como respirar óxido. No quería verlo, no quería grabar en mi memoria aquella forma imposible, porque sabía que si sobrevivía, me perseguiría para siempre. Así que cerré los ojos con violencia,
Me obligué a contener el aire y avancé a ciegas. El último paso fue un salto de fe. Extendí la mano temblorosa y mis dedos finalmente rozaron algo sólido. No era carne, no era hueso, era áspero, duro, inmóvil. El silbido se apagó en un instante, como si lo hubiera arrancado de la noche con ese contacto. Abrí los ojos con cautela, los párpados pesados como si cargaran piedras. Frente a mí no había criatura alguna, solo un árbol, un tronco enorme, rugoso, completamente normal, sin grietas, sin resplandor, sin respiración. Era un simple árbol. Por un segundo, mi mente se resistió a aceptarlo. ¿Lo había imaginado todo? El silbido, los huecos en su pecho, la presencia acechante. Pero el dolor en mi tobillo era real. Las heridas abiertas en mis manos eran reales. Y el recuerdo de Ana y José desplomados en el suelo lo eran aún más. Me giré con esfuerzo, el aire gélido arañándome los pulmones. La fogata aún resistía, consumiéndose en brasas débiles, proyectando sombras que danzaban alrededor de los cuerpos de mis amigos. Allí estaban todavía. Ana con la columna torcida en un ángulo imposible, José con las extremidades dobladas como muñeco roto. La luz del fuego jugaba con sus siluetas como si no importara, como si todo fuera una noche cualquiera en el campamento, como si nada hubiese ocurrido. Me dejé caer de rodillas al borde del círculo de luz, incapaz de mantenerme en pie un segundo más. Todo lo que había reprimido para sobrevivir, toda emoción ahogada por el miedo, se desbordó en un instante. Los sollozos escaparon de mi garganta con violencia, me rasgaron el pecho, me hicieron temblar hasta la médula. Lloré por Ana, por José, por sus risas apagadas para siempre. Lloré por los malditos malvaviscos que nunca llegamos a asar, por la estupidez del juego al que jamás debimos jugar, por la última mirada que nunca nos cruzamos antes de que todo se torciera. Lloré porque seguía respirando, aunque cada bocanada doliera, aunque no supiera cuánto más podría hacerlo. El bosque parecía escucharme. Mis sollozos se mezclaban con el crujido de las brasas y el canto lejano de los grillos, como si la naturaleza fuera indiferente a mi tragedia. Todo seguía su curso, todo excepto nosotros. Y ahí comprendí lo más cruel de todo. No era un sobreviviente, era un testigo, el único que recordaría lo que había ocurrido.